Y vamos a presentar entonces a este panel que continúa desafíos para masificar el gas natural en el corto, mediano y largo plazo. Invitamos a Pablo Campana, por favor, los invito para que vayan subiendo, gerente comercial de grandes clientes de Pluspetrol, Consorcio Camisea, Walter Chuto, Country Manager del Grupo Bogotá, Perú, Jaime Díaz Granados, gerente financiero y administrativo de Promigas Perú, Abel Calderón, gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Cusco, Martín Mejía, director general de Cálida, y Arturo Vázquez, director de investigación de Gerens y ex viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas, quien modera este panel. Vamos a recibirlos a todos con un cálido aplauso. Les agradecemos por su presencia y les cedemos la palabra a nuestro moderador. Aló. Muy buenas tardes con todos. Siendo casi las 4:20 de la tarde, vamos a dar inicio a este panel con unos invitados muy especiales. Tenemos aquí a un grupo distinguido de gerentes y especialistas en el tema de la masificación del gas, ¿no? Nos acompañan Martín Mejía, el gerente general de Cálida, Walter Chuto, gerente general de Contugas y ahora Country Manager del Grupo Energía Bogotá en Perú, Pablo Campana, gerente comercial de grandes clientes de Pluspetrol, y finalmente nos acompañan Abel Calderón, gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del GORE Cusco, y Jaime Díaz Granados, gerente financiero y administrativo de Promigas. Todos ellos están trabajando, ¿no?, directamente en el tema de la masificación del gas y para mí es un placer, ¿no?, poder conducir este panel muy importante porque es necesario conocer qué están haciendo en el gobierno regional del Cusco, donde está el proyecto Camisea, sobre la instalación de ductos y la expansión de las redes de distribución. Como ustedes saben, es una política de Estado importantísima para el Perú que el gas natural llegue a la mayor cantidad de domicilios. A esto le llamamos la política de masificación del gas, sobre la cual se han tejido un marco normativo muy promotor, ¿no?, con apoyo del Estado para expandir redes de distribución, no solamente en Lima, Callao e Ica, sino en todas las regiones del Perú. Ya la masificación es un proceso en marcha, pero lo que queremos ver en este panel, y con estos destacados panelistas que me acompañan el día de hoy, saber qué desafíos tenemos para la masificación, porque hay mucho que hacer todavía para poder llevar el gas, ¿no?, a todas las regiones. Y yo quería empezar, luego de este preámbulo, conversando con Martín, respecto a la perspectiva que tiene él y Cálida respecto a qué reformas tendríamos que implementar a corto plazo para simplificar todo este tema de los trámites y permisos que se acumulan y se han vuelto mucho más complejos, ¿no?, a lo largo de los años para poder tender redes de distribución de gas, ¿no? ¿Y qué deberíamos hacer con el Fondo de Inclusión Social Energético? Desde tu perspectiva, ¿qué podríamos hacer para mejorar más su cobertura e impacto? Cada panelista tendrá 3 minutos para responder cada pregunta. Adelante, Martín. Gracias, Arturo, y buenas tardes con todos. Respecto al tema de la permisología, yo creo que una de las principales temas que se tienen que resolver en el tema de permisología es el tema de los permisos municipales, ¿sí? Nosotros en las concesiones tenemos áreas en donde… Eso es para la siguiente pregunta, lo puse, ¿sí? Así que ahí lo ponemos después. Pero digamos que el tema de los permisos municipales es todo un tema. Nosotros en la concesión de Lima, por ejemplo, tenemos más de 42 municipalidades. Muchas de las zonas donde trabajamos no tienen habilitación urbana, son zonas donde las personas no tienen título de propiedad, no hay tampoco una consolidación del distrito en donde se está trabajando y muchas veces las municipalidades no te dan el permiso justamente porque falta el tema de la habilitación urbana, ¿no?, cuando inclusive existen ya otros servicios públicos en las zonas donde nosotros vamos a trabajar. Yo creo que eso es un tema que se tiene que trabajar, hay que ver de donde hay donde tenemos que cerrar las redes de distribución, hay que ver que justamente esos permisos se otorguen a pesar de no haber una habilitación urbana, por ejemplo, con un plano visado de la municipalidad
que eso podría habilitar muchas zonas que hoy día hay muchos problemas para poder seguir desarrollándolas. Pero yo creo que esa es una de las cosas que faltan. En el tema del FICE, el FICE es un programa que ha ayudado muchísimo en la masificación del gas natural. El 70% de las conexiones que tenemos en Lima y Callao han tenido el beneficio del FICE, que cubre la conexión de la interna. Hoy día, la mayoría de los vehículos livianos que tienen gas natural en la ciudad, no solamente aquí, sino también en las provincias, utilizan los fondos del FICE para la conversión. Ha ayudado muchísimo el tema del FICE a las conversiones. Sin embargo, también hemos visto que en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, este año bajaron los precios del FICE para la conversión vehicular de 4.400 soles a 4.000 soles, o también de la conexión interna en casi 100 soles, de 1.400 soles a 1.300 soles, y eso al final desincentiva también a los que hoy día trabajan en la masificación del gas, ¿no? Hay más de 130 talleres de conversión vehicular que justamente viven de ese subsidio, y ha permitido también que el año pasado, por ejemplo, se transformen 70.000 vehículos al gas natural aquí en Lima y Callao. También el tema de las internas, cuando uno mira, el programa en algún momento cambió y lo que se quiso es justamente aportar para que todas las casas del Perú tuvieran no solamente un punto de conexión, que lo primero que se conecta es la cocina, sino también que tenga un segundo punto de conexión. Y ese segundo punto de conexión generalmente puede ser una terma de agua caliente, y el ahorro que puede tener una persona por utilizar 2 puntos de conversión es muchísimo mayor al ahorro que solamente tiene por una cocina. Bueno, cuando uno revisa los precios del FICE para la segunda conexión, a partir de que se juntaron, en vez de promover el tema de tener un segundo punto, eso de ahí ha hecho que desde que se cambió eso, tengamos muchos menos segundos puntos que antes. Entonces, hoy día la gente en verdad no está consumiendo tanto gas natural como debería consumir para ahorrarse buen dinero al mes, que eso es lo que necesita el usuario. Aprovechar del gas natural, aprovechar del precio que tenemos del gas natural, y eso de ahí son cosas que de alguna manera me parece que se tienen que revisar. Muchísimas gracias, Martín, por tus apreciaciones de cómo está yendo el proceso de masificación en Lima y Callao. Efectivamente, creo que no estamos sacándole el jugo a los recursos que el Estado está dando a través del FICE. Y eso es justamente un tema que me permite conectar con una pregunta que tenía para Walter sobre cómo ve él el proceso de masificación del gas y los avances que hay en el sur, ¿no? En donde está Contugás, ¿no? Y cómo ve el rol de la petroquímica o de estos ductos que podrían construirse en el sur, y de que se está hablando muchísimo en los últimos días, inclusive han habido titulares en medios especializados sobre alternativas al gasoducto sur peruano, y eso es clave para el desarrollo de la masificación en el sur. Quisiéramos saber tu opinión, Walter. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Arturo. Muy buenas tardes y, como siempre, un gusto estar aquí con todos ustedes. A ver, definitivamente, para hablar de masificación, un punto que tenemos que tomar de referencia es que la industria del gas natural en Perú es una industria relativamente joven. Tenemos poco más de 20 años. En comparación con otros mercados que de repente son bastante más desarrollados en cuanto a masificación, como el caso de Colombia o el caso argentino, pero a diferencia llevan más de 60 años con este tipo de industria en marcha. A pesar de eso, nosotros hoy ya tenemos más de 1.800.000 clientes conectados a la red de gas, y la gran, palanca para impulsar este proceso de masificación. No podemos hablar de masificación si no hay redes, tanto de distribución como de transporte. Y la única manera de impulsar el desarrollo de redes es a través de la demanda, y la demanda es lo que nos permite absorber los costos de estas inversiones de manera eficiente y sostenible. Y en esto hay que hacer una distinción importante comparando Lima con el resto de las regiones. Lima hoy día tiene prácticamente más del 85% del consumo de gas que se consume en el mercado local. De este volumen, que son aproximadamente entre 750 y 760 millones de pie cúbico día, el 65% corresponde a la generación eléctrica que tenemos en Chilca. Y esto ha sido principalmente el principal impulsor para la masificación del gas de Lima. La gran demanda fue lo que ayudó a poder absorber las inversiones necesarias para llevar adelante el desarrollo de infraestructura. Por lo tanto, sin lugar a dudas, es importante
seguir impulsando la demanda en el resto del país para que esto se pueda materializar. En ese orden de ideas, lo que veníamos hablando antes también tiene que ver con algunos ejes que se pueden llegar a tomar como vectores de desarrollo para impulsar esta demanda. Sin lugar a dudas, hoy la coyuntura internacional de la guerra de Ucrania y Rusia nos abre una ventana de oportunidad porque sabemos que los principales productores de urea que abastecen el mercado mundial son justamente estos países. Esto ha llevado a un incremento importante de los precios de la urea a nivel internacional, ha generado también escasez. De hecho, Perú tuvo serios problemas para poder concretar la adquisición de urea para todo lo que es el mercado agrícola de Perú. Y hoy tenemos una oportunidad fundamental para impulsar esta industria. A diferencia de lo que pasó allá por el año 2010, donde no había todavía la ampliación del ducto de TGP concluida, tampoco estaba la infraestructura de Costugás terminada, no había un alineamiento muy claro entre el productor, el transportista y el distribuidor para firmar contratos con la industria petroquímica que estaba en ese momento analizando el proyecto, y sumado también con la lentitud del Estado para todo lo que han sido trámites y permisología, llevó a que en esa época finalmente el proyecto se desestimara. Hoy tenemos un escenario radicalmente opuesto. Tenemos infraestructura disponible, tenemos un ducto de Costugás hasta el punto de Marcona, que es el sitio definido para la industria petroquímica. El precio de la urea tiene niveles récord a nivel internacional. Nosotros tenemos un gas en abundancia y a buen precio para esta industria y creemos y estamos convencidos que el momento es hoy día. Tenemos que tratar de alinear todos los esfuerzos para enfocar a que esta industria se materialice. Hoy competimos con varios países que están tratando de captar esta ventana de oportunidad. Hay iniciativas en Chile, en Australia, en Brasil mismo. Hay una nota reciente en una empresa vinculada al sector que anuncia también una industria petroquímica en Brasil. Hay iniciativas incluso en Venezuela y en México también. Y Perú compite con todos estos mercados para atraer la industria petroquímica al Perú. Por lo tanto, es importante poder cerrar esta ventana de oportunidad rápidamente y concretar esa industria, porque esto nos va a ayudar definitivamente a incorporar un volumen de demanda importante que permita hacer sostenible el desarrollo de infraestructura, que permita absorber las inversiones necesarias y lograr hacerlo con tarifas verdaderamente competitivas para el cliente final. El otro aspecto que creo que también hay que mencionar es algo que comentabas tú, Arturo, con la alternativa de llevar gas al sur del Perú. Se habló mucho del SIDGAS, de la alternativa costera, también se analizó la alternativa de llevar GNL por barco, y verdaderamente la opción más conveniente para poder llegar al nodo energético del sur es a través del ducto costero. El ducto costero tiene 600 kilómetros desde Marcona hacia Hilo y Mollendo. En ese aspecto es un ducto que prácticamente no tiene una altimetría que supera los 1000 metros por sobre el nivel del mar, a comparación con el gasoducto por la sierra, que pasa por arriba de los 5000 y tantos metros. Y adicionalmente es una obra que se puede realizar y materializar en un tiempo verdaderamente bien corto. Es una inversión que bordea alrededor de los 1.200 millones de dólares. Es una oportunidad para poder interconectar de manera eficiente con redes secundarias hacia lo que es Arequipa, Moquegua y Tacna, y de esta manera interconectar gran parte del sur con redes. Y lo importante es que termina siendo no excluyente con el gasoducto de la sierra. Por lo tanto, creo que es una alternativa válida para trabajarla rápidamente, para impulsarla como una alternativa válida, técnica y económicamente social, y desde el punto de vista ambiental para llevar adelante el gas hacia el sur con un proyecto que no es complicado de realización. Y el tercer aspecto tiene que ver con un punto fundamental que muchas veces no se aborda con todas las aristas que tiene. Cuando hablamos de la reducción de emisiones en el Perú, se centra mucho en el tema de la generación, y hay que reconocer de que Perú hoy tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo. Hoy tenemos una matriz que tiene prácticamente 60% de producción hidráulica, 35% en base a gas natural limpio y 5% renovables. El principal foco
de emisiones de CO2 están concentrados en la deforestación, en la agricultura y en el transporte. Ahí tenemos prácticamente más del 80% de las emisiones de CO2 en Perú centralizadas. Y en la conversión del transporte pesado tenemos una oportunidad muy relevante para poder impulsar la conversión al gas natural licuado. Yo creo que ahí hay que trabajarlo de una manera bastante profunda. Tenemos la alternativa de tener una planta de gas natural licuado en Marcona y otra que posiblemente pueda estar al norte de Lima, que sean complementarias y que brinden seguridad energética a la planta que está en Melchorita, obviamente con capacidades de producción mucho menores, serían plantas de micro LNG, pero nos darían seguridad energética y al mismo tiempo la posibilidad de alimentar las zonas de la sierra con gas licuado a unas distancias mucho menores y al mismo tiempo desarrollar de esta manera, con ese consumo ancla, todo lo que tiene que ver con la conversión del transporte pesado que hoy utiliza diésel para llevarlo a gas natural licuado, que es una alternativa rápida y bastante eficiente para la disminución de emisiones desde el punto de vista de gases de efecto invernadero. Yo creo que estas son principalmente las palancas que debemos utilizar, más allá del crecimiento normal y natural que pueden tener las distribuidoras en las regiones, que vienen creciendo poco a poco, pero no, en la medida que no haya grandes volúmenes o clientes ancla que permitan impulsar la demanda, va a ser muy difícil contar con tarifas sostenibles, eficientes y competitivas en provincias, porque comparativamente Lima nos concentra prácticamente el 80% de la demanda. Entonces creo que esos son los puntos que habría que tener en cuenta desde mi punto de vista. Muchas gracias, Walter, por tus importantes apreciaciones respecto al proceso de masificación en el sur. Efectivamente, ¿no? Como comentaba, se ha hablado mucho en los medios de prensa especializados y de economía sobre apurarnos con el proceso de masificación, porque el gasoducto sur peruano ya tiene 6 años paralizado, incluso se ha quedado sin recursos, ¿no? Incluso para su propia preservación, ¿no? Se agotó la carta fianza, ¿no? Y ahora se ha tenido que transferir recursos al Ministerio de Energía y Minas para mantenerlo. Entonces, eso va a demorar mucho. Entonces, hay que avanzar con iniciativas innovadoras para la masificación. Y ahí, en ese aspecto, creo que Pablo nos puede explicar, porque se están haciendo cosas en el Cusco también, ¿no? Y creo que eso no ha trascendido mucho. Y yo creo que ahí nos puedes comentar de estas iniciativas de masificación que el propio sector privado está promoviendo, ¿no? En la región Cusco, donde está el proyecto Camisea, ¿no? ¿Y qué planes hay, ¿no? A futuro desde el sector privado para impulsar este proceso de masificación? Hola, gracias Arturo. Bueno, buenas tardes a todos. El tema de la masificación es un tema muy importante para el consorcio Camisea y es una prioridad, y en ese sentido se está haciendo un esfuerzo por colaborar en esto de hacer que el gas llegue a los usuarios, a la gente, ¿no? O sea, el problema que tenemos es que hay mucho gas, hay muchas reservas, hay producción sobrante, tenemos producción que hoy por hoy estamos reinyectando porque no tenemos esa demanda. Lo que falta es llegar a los distintos usuarios, a los distintos segmentos de consumo y hacer que se conviertan. Y en ese sentido, el Consorcio Camisea ha desarrollado una serie de iniciativas, de proyectos, para tratar de colaborar en esto de tratar de llegar a los distintos segmentos. Uno de esos ejemplos es el proyecto de Gas al Cusco, que encaramos en asociación con Lima Gas y con la colaboración también del Gobierno Regional de Cusco, que fue muy importante, mediante el cual lo que se hizo fue instalar 3 estaciones de GNV en el Cusco, y el Consorcio Camisea invirtió alrededor de $2 millones para lo que fue la conversión de los vehículos a GNV. Y la verdad que fue una experiencia muy buena, tuvo muchísimo éxito, excedió las expectativas que teníamos, y hoy en día ya hay más de, a pesar de que hace poquito que ha iniciado, más de 3.000 vehículos funcionando a GNV, y las estaciones de Cusco tienen un promedio de despacho de gas que está por arriba de la media del país. O sea que ha sido muy exitoso, y gracias a eso es que hoy estamos pensando en dar un paso más con esto, y estamos evaluando
alguna iniciativa para poder instalar algún punto adicional de venta y seguir creciendo en ese proyecto, ¿sí? Pero bueno, ese es uno de los proyectos, pero hemos encarado también otros proyectos en otras zonas. En la zona de Cálida, por ejemplo, en colaboración con Cálida, hemos constituido un fideicomiso que el consorcio Camisea fondió con $30 millones y a partir de esos fondos estamos desarrollando distintos proyectos de promoción. Por ejemplo, hay 2 proyectos que hoy tenemos en marcha. Uno que está en ejecución, que es el bono Camisea GNB, que consiste en un bono de entre $10.000 y $15.000 no retornable, que se le da a los transportistas interesados para que puedan adquirir una unidad, un bus o un camión nuevo dedicado a GNB. Es un plan que también ha tenido mucho éxito, ha permitido que, si uno ve digamos, la participación de los buses y de los camiones a GNB en el total que se venden en el Perú hace un par de años era prácticamente cero, inexistente, y esto ha crecido exponencialmente gracias a este programa que estamos desarrollando junto con Cálida. Y ahora próximamente estamos lanzando un nuevo programa a partir de este mismo fideicomiso, que ya lo tenemos ahí en los últimos ajustes legales y que consiste básicamente en el fraccionamiento, o sea, un financiamiento sin intereses de $45.000, que con estos $45.000 los transportistas van a poder financiar el cambio de motor, ¿sí? Van a dejar de lado el motor viejo diésel y van a poder instalar un nuevo motor en los buses y en los camiones a GNB, que van a poder repagar en 4 años. Con lo cual, con el ahorro ya que van a tener por el GNB, que es mucho más económico que el diésel, van a poder fácilmente repagar esto y encima tener una ganancia, y ya después de los 4 años sería todo para beneficio de ellos. Obviamente que con esta plata que va retornando al fondo fiduciario, la idea es otorgar nuevos planes y que sea un fondo revolvente para seguir escalando esto, y con el objetivo de que la mayor cantidad de buses en la ciudad se puedan pasar al GNB con todo el beneficio medioambiental que ello implica, ¿no? Y finalmente, un proyecto también nuevo que está en marcha, que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver con GNL, ¿sí? Como ustedes saben, ahí, por un lado, el gas puede ser utilizado en movilidad tanto en GNB, como gas natural comprimido, como gas natural licuado, que responde a distintos segmentos. El gas natural licuado tiene el beneficio de que permite mayores autonomías. Hay tecnología como para que los tractos consigan autonomías que exceden los 800.000 kilómetros. Y pensando en esto, también hemos, en alianza con Limagas, desarrollado un proyecto para la instalación de la creación de un corredor Camisea de GNL, instalando 4 estaciones de despacho de GNL en el sur de Lima, Nazca, Arequipa y Cusco. Esto va a permitir, colocando estos puntos de expendio en estas ciudades, poder generar corredores. Se va a poder cubrir las principales rutas de transporte de carga pesada con GNL, ¿no? Con todo el beneficio que ello implica, no solo para los propios transportistas como costo, sino para la sociedad, ¿no? Lo que mencionábamos, el tema medioambiental, ¿sí? El gas natural tiene un índice, es mucho más beneficioso. El diésel tiene un índice de nocividad 15 veces superior al del gas natural, y con otros beneficios también para la sociedad, ¿no? Estamos utilizando un energético que es peruano. Por cada dólar o sol que uno gaste en el gas natural, eso retorna en regalías, en impuestos y en trabajo peruano, a diferencia de cuando estamos pagando un dólar por el diésel, que termina en trabajo de otros países porque el diésel es importado. Así que creemos que, como decía Walter, hay un gran potencial de crecimiento en la movilidad a GNL, y ahí es que estamos desarrollando este programa para tratar de impulsarlo. Muchas gracias, Pablo. Miren, nuestra audiencia se ha enterado pues, de estas iniciativas privadas que solitas están avanzando, ¿no? Sin hacer mucha publicidad y aspaviento, pero están avanzando de manera importante en alternativas para la masificación del gas, ¿no? Y justamente todo este proceso de masificación crea valor para el Estado también a través de las regalías gasíferas, el canon gasífero, y ahí es justamente a donde quiero apuntar la pregunta a Abel, ¿no?
como representante del GORE Cusco, porque se proyecta que van a llegar muchísimos recursos de canon gasífero a la región Cusco gracias a la expansión de la masificación del gas, pero también porque el precio del gas exportado ha aumentado mucho en el mercado internacional, el gas del GNL, ¿no? Y el año pasado el gobierno regional del Cusco recibió cerca de 3.000 millones de soles en canon gasífero. Entonces ahí, ¿no?, nos advierte la Sociedad de Hidrocarburos hace poco de que hay este proyecto de ley de energía renovable que se ha discutido bastante, ¿no?, el día de ayer, y el día también ha habido algún comentario al respecto, podría generar un problema, ¿no?, en la reducción de las regalías, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera saber de parte suya es qué opinión le merece este riesgo que se ha identificado respecto a la reducción de regalías por la expansión de la energía renovable de una manera acelerada, y qué planes de desarrollo tiene el GORE Cusco para usar estos importantes recursos de canon gasífero. Bueno, Arturo, muy buenas tardes, y permíteme agradecer a Perú Energía por invitarme a este recinto y alcanzar a todos los presentes la preocupación que tiene el gobierno regional del Cusco en cuanto a la masificación del gas. Como tú entenderás, la población de la región del Cusco tiene una voz de preocupación, una voz de reclamo ante el Estado. ¿Y cuál es esa voz? Es de que siendo dueños del gas, no tengamos gas en la región. No tengamos ese gas barato que en algún momento alguien prometió. Y eso nos llamó mucho la atención porque nosotros tenemos, como entenderás, Arturo, 5 meses de gestión. Esta nueva gestión está haciendo reformas dentro del gobierno regional. Está haciendo coordinaciones también con la empresa privada. Es más, ni bien empezamos a hacer gestión desde el área de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, lo primero que se hizo es emitir un informe al Ministerio de Energía y Minas para que nos alcanzara cuál es el plan de la masificación del gas. Inmediatamente el ministro nos alcanzó el plan para el año 2023. Nos alcanzó ese informe indicándonos que vayamos a Lima y ellos nos van a hacer un informe pormenorizado respecto a la masificación del gas. Nos reunimos, hicimos una mesa técnica y ahí es donde nos mencionan que ya salió una resolución, creo que es la 70 del 2023. Esta resolución ya permite llamar a licitación para la implementación de la infraestructura en cuanto a la masificación del gas. Pero ya han pasado 3 meses y aún no recibimos noticias que si efectivamente ya se ha licitado, ¿no?, y ya se ha contratado a esta empresa. Espero que el día lunes, que vamos a visitar el ministerio, ya nos alcancen las buenas nuevas. A la pregunta que me hiciste, Arturo, efectivamente preocupa ese tema. A mayor venta de gas, mayores regalías, mayores impuestos a la renta, ¿no?, y otros que están al entorno de ello. Eso va a limitar seguir haciendo proyectos de inversión en la zona. Preocupa. Sin embargo, tengo una noticia por ahí de que los recursos energéticos renovables están por el 5%, y acaba de decir también uno de nuestros panelistas que el 60% es por el gas natural. Un tanto que no preocupa eso porque esto de las energías renovables está en camino recién. Mientras tanto,
todavía tenemos la esperanza de contar con estas regalías y seguir haciendo los proyectos de inversión. Nada más mi comentario, Arturo. Muchísimas gracias, Abel. Es justamente la preocupación que han mostrado varios especialistas respecto al posible riesgo que puede haber el financiamiento del canon, ¿no? O sea, hablábamos ayer en una charla que dimos y también otros expositores comentaron que era importante de que la transición energética sea ordenada y gradual, porque la energía renovable tiene que interactuar mucho con el gas. Son dos fuentes de energía que son parte de la transición energética. Es más, la Unión Europea el año pasado declaró al gas natural como combustible de transición. Entonces yo creo que eso no se está entendiendo, ¿no?, a nivel político, que la energía renovable y el gas natural nos van a ayudar a hacer la transición azul-verde. Es una transición azul y verde, ¿se dan cuenta? No es que yo me voy por una o por otra, no puede ser excluyente. Por eso es que es importante que estos temas puedan tener un debate como en este panel, ¿no? Y ahí justamente voy a aprovechar de preguntarle a Jaime, ¿no?, también qué impresiones tiene de los obstáculos que están habiendo, ¿no?, en el proceso de masificación en la zona norte donde tiene Promigas operaciones, ¿no?, en Coavi. ¿Y qué propuestas de mejora creerías tú que podríamos plantear a las autoridades para poder consolidar este proceso, ¿no?, en toda la zona norte, en donde ustedes tienen bastante experiencia? Gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. En nombre de Promigas, quiero agradecer la invitación a participar en el panel. Creo que es importante resaltar la manera positiva como ha ido avanzando la masificación del gas en el norte, y a la fecha creo que entre Promigas y Coavi estamos beneficiando a más de 900.000 familias peruanas. Y si bien es importante resaltar lo positivo, quiero también resaltar los principales obstáculos. Creo que mis compañeros panelistas ya mencionaron la mayoría y voy de repente a repetir uno que es clave. El gas en provincia no es competitivo y la falta de competitividad se da por una combinación de dos factores. Todos hemos escuchado alguna vez que el Perú es un país con enormes retos en descentralización. Walter ya mencionaba, Lima y Callao concentran más del 70% del consumo de gas. Lima y Callao representan alrededor del 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, por un lado eso, y el otro factor es la falta de infraestructura. La propuesta es bastante clara, Arturo. Inclusive tiene un buen grado de avance a la fecha. Está respaldada por todos los concesionarios de distribución, está respaldada por el Ministerio, inclusive los Sinermin también se han manifestado respaldando el apoyo. La Comisión de Energía y Gas en enero ya aprobó el proyecto de ley 679 que busca nivelar una tarifa a nivel nacional, y hace 4 meses estamos esperando que en el Pleno del Congreso le den espacio al debate para conseguir su aprobación final. Ese es el principal obstáculo, o uno de los obstáculos. El segundo obstáculo es, me voy a referir al rol del gobierno como promotor del sector. Alguna vez escuché un comentario equivocado que se refería al proyecto de ley como un mecanismo que buscaba incentivar beneficios únicamente para la industria. Voy a referirme a un potencial de 12 millones de peruanos representados en las concesiones que estamos aquí hoy sentadas aquí en el panel. Hoy en día esos 12 millones de peruanos están gastando cerca del doble de lo que deberían gastar si hoy en día estuvieran conectados al gas natural. Estamos hablando de un potencial ahorro en el gasto energético de estas residencias de más de 300 millones de dólares. Y aplaudimos el FICE, aplaudimos el Punche, que han demostrado ser herramientas fundamentales en la masificación, y desde Promigas hemos trabajado en conjunto con el gobierno en utilizar y capturar estos recursos, llevárselos a la mayor cantidad de peruanos que podamos.
pero también hemos dicho que no son suficientes y además no son sostenibles. Las inversiones de estos 12 millones de peruanos pueden superar los 1.500 millones de dólares. En ese sentido, en mi opinión, el proyecto de ley es el mecanismo que compromete al sector privado a financiar los costos para conectar a esta población. En ese sentido, es urgente que el gobierno, en esta legislatura, que está justo por vencer en 1 o 2 meses, consiga la aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias, Jaime. Has tocado un punto medular, que es el concepto de tarifa nivelada, ¿no? Efectivamente, ha habido un consenso ya entre el sector público, privado, reguladores, ministerios, en que es un esquema que tiene que ayudar a la promoción de los desarrollos de proyectos de masificación. Sobre eso vamos a volver con otra pregunta. Muchas gracias por posicionar el tema, porque eso es algo relevante. Pero yo quería ahondar un poco en lo que comentaba Abel respecto al tema de este riesgo que hay al tema de la generación de recursos para el Cusco. Y ahí quería preguntarle a Martín, ¿no? ¿Cómo ve la industria del gas, ¿no? Los desafíos para el proceso de masificación del gas? En caso se apruebe este proyecto de ley que se viene viendo en el Congreso sobre la entrada acelerada de la energía renovable, ¿no?, en el sistema eléctrico interconectado. No sé si tú nos puedes dar una apreciación ahí respecto a este tema y cómo podría impactar también las tarifas de gas, ¿no?, la tarifa de distribución. O sea, porque hay siempre efectos colaterales que creo que vale la pena que se puedan explicar, Martín. Sí, mira, yo traje unos slides ahí que me parece hay que ponerlos ahí para dar un poquito en contexto también. Ajá. Respecto a este tema. Estas son cifras sacadas del reporte de BP del año pasado, sí, que es el que está vigente hasta ahora, para ver cómo es las energías en el mundo, ¿no? Y uno puede ver que el consumo primario de energía en el mundo sigue siendo 62% petróleo, carbón, 26% gas natural. Y cuando miramos los demás países, o los países que dominan el mundo, o los países que son los que consumen más energía, como China, India, Estados Unidos, podemos ver que tienen una matriz, inclusive de consumo primario, mucho más sucia, vamos a decirlo, que la matriz que tenemos en el Perú, ¿no? El Perú tiene una matriz bastante limpia, donde el 49% de la energía primaria que se utiliza es petróleo y carbón, y después tienes un 32% con gas natural, y después tenemos las otras energías, ¿no?, como el hidro, el tema de las renovables y la nuclear. Bueno, la nuclear no tenemos aquí, pero digamos que hidro y renovables tenemos. Y cuando vemos al costado dónde están las emisiones, también podemos decir que esos 4 países, los primeros 4 países de la lista, o los más grandes consumidores, porque acá todo lo que hacemos hoy día, o sea, cuando uno mira la historia también en los últimos 20 años, lo que se ha cambiado el mapa de ese de ahí de 62%, más o menos se ha reducido un 2% el tema del consumo de carbón. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nosotros utilizamos, la población sigue creciendo, las cosas que utilizamos utilizan energía y la energía tiene que seguir creciendo. Pero cuando vemos las emisiones, justamente hay 4 países que son los, digamos, responsables del 57% de las emisiones de CO2 en el mundo, ¿no? Y el Perú produce el 0.1% del total de las emisiones de CO2 en el mundo. Y si ya nos vamos a nuestro país, que es el siguiente slide, ahí podemos ver también cuáles son las fuentes de emisiones de CO2 en nuestro país. Y claramente el sector energía no es el sector que produce las mayores emisiones de CO2 en nuestro país. Ahí pueden ver que el 66% de las emisiones vienen de la agricultura, el uso de las tierras. ¿Sí? Yo no he visto hasta ahora un proyecto en el Congreso que justamente hable de eso, que me parece que es muchísimo más importante cuando quieren reducir las emisiones que hablar de nuestro sector energía, ¿sí? Después está la industria con un 13%, el transporte con un 10.3%, ¿sí? Los desechos 3.1%, energía de hogares y comercios 2.4%. Esta es información pública, esto es del MINAM, ¿sí? Esto es el informe que salió el año pasado, si bien son cifras del año 2019, este es un informe reciente del año pasado del MINAM, que saca todos los años respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú. Y bueno, y al costado les pongo también cómo está nuestra matriz ya
de generación de energía al año pasado, eso es información del COES, ¿sí? Ahí pueden ver que hidro 51%, gas natural 43%, renovable 6%, ¿sí? Y un poquito, creo que es 1%, el tema del diésel. ¿Y por qué? Porque el año pasado, digamos que se demoró el periodo de lluvia también y tuvimos un impacto también en las tarifas de energía por algunos días, ¿no? La tarifa de energía hoy día podemos hablar de más o menos unos $25 por megavatio hora. El año pasado, en esos días que todavía no empezó a llover, porque todavía no podemos manejar la lluvia, la energía subió a casi $170 el megavatio hora, ¿sí? Y eso ahí es lo que nos estamos de alguna manera mirando, ¿no? La energía en el Perú, tenemos la suerte de tener un país que tiene agua, tenemos la suerte de tener un país que tiene el recurso hídrico, tenemos la suerte de tener un país que tiene gas natural, tenemos la suerte de empezar con las renovables. Las renovables que son competitivas empiezan a entrar al mercado. Uno puede ver que las eólicas ya están. Ahora empiezan a funcionar y cada vez que hay un proyecto y tiene transmisión y se puede conectar, ya las vemos funcionando, ¿sí? Las solares tienen sus limitaciones, pues todavía no se resuelve el costo justamente del almacenamiento de la energía cuando la energía no está disponible, ¿no? O sea, uno puede poner la solar 8 horas, listo, pero eso todavía no se resuelve porque almacenarlo todavía es muy caro. O sea, almacenar la energía todavía sigue siendo caro. Pero el sector de energía nuestro es un sector de verdad de generación de energía limpio, que por muchos años se ha cuidado. Y tenemos el gas natural como una energía que tenemos que cuidarla, porque gracias a Dios tenemos reservas para, por lo próximo, los 15, 20 años, vamos a tener reservas de gas natural. Y eso, acuérdense que el 50% se exporta, ¿sí? Pero hoy día tenemos una matriz súper limpia. Si nosotros empezamos a malograr el mercado de gas natural, acá se habla que queremos masificar, pero si aquí nosotros empezamos malogrando el consumo de gas natural, inversiones en gas natural no van a haber, ¿sí? Y acelerar la transición, poniéndole ayuda a las energías que todavía no son competitivas, nos parece que no es necesario, ¿sí? Es un proyecto que salió del Congreso, que lo ha analizado el Congreso, no han escuchado la voz del COES, no han escuchado la voz de los que conocen de esto, de las empresas que funcionan hoy día en el sector de energía, no han analizado los impactos que puede haber colaterales en el gas natural, ¿sí? Si estos proyectos salen, ya lo dijeron antes, bueno, ¿qué va a pasar con las regalías? Al producir menos gas, vamos a tener menos regalías, ¿sí? Al producir menos gas también tenemos menos GLP, ¿sí? Vamos a tener que importar más GLP, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con nuestro gas? ¿Vamos a seguir masificando? Para llevarlo a las casas solamente, una casa no paga la infraestructura de gas natural. Hace un rato escuchaba al del gobierno regional del Cusco y la verdad que nosotros hemos analizado ese proyecto. Cálida ha participado varias veces del proyecto de masificación del 7 regiones, que salió en el año 2013. Por distintos temas, nunca se ha hecho una realidad. En la última licitación que se hizo hace 2, 3 años, algo se nos escuchó y se dijo que la infraestructura le iba a pagar el Estado. Solamente para darles una idea del Cusco, yo le digo unos números así rapidísimos, se necesitan $90 millones para poder hacer 40.000 casas en el Cusco. Pero si nosotros, hay un privado que invierte $90 millones en hacer redes en el Cusco para cobrarle a 40.000 usuarios el gas natural, domiciliarios, ¿sí? Porque en Cusco ya hay una industria que es Bacus que está conectada, hay 2 grifos, como lo ha dicho Pablo, que ya están conectados, pero si queremos llevar el gas a las casas, eso cuesta $90 millones, ¿sí? Para 40.000 solamente, estoy hablando de 40.000 viviendas en Cusco. Pero si nosotros, un privado pone ese dinero, tendría que cobrarle 170 soles a cada usuario de esos para poder tener el mismo volumen que un balón de gas, que en el Cusco debe costar 60, 65 soles, ¿sí? O sea, tiene que pagar 3 veces lo que cuesta un balón de gas, si eso lo invierte un privado. Entonces eso no es real. Entonces, pero vamos más allá todavía. Queremos las tarifas de Lima. Queremos que el Cusco tenga las tarifas que tiene en Lima. Lo que hoy día se paga por un balón entre 60 y 65, aquí más o menos por el mismo volumen son 20 soles, ¿sí? Bueno, si nosotros queremos tener esa tarifa, no basta
solamente con pagar la inversión. Se necesitan $2,5 millones anuales para cubrir los costos operativos. Si no, tenemos que pasar a un balón de 40 soles. No de 20, sino de 40 soles en el Cusco, con gas natural. Pero ese es el análisis simple, sencillo, que se tiene que haber. Este es el dilema del huevo o la gallina. ¿Quién pone primero la infraestructura? ¿Sí? Yo creo que en países como, por ejemplo, Colombia, Bolivia, se ha puesto primero la infraestructura, la ha invertido el Estado, y después, eso de ahí, lo han podido licitar a un privado, a un público para que lo administre, y lo administran bien y funciona, y esas cosas se tienen que hacer. Si se quiere llevar el gas a todos lados, se tiene que evaluar también si esa es la energía que se tiene que llevar. Yo creo que es una cosa que también se tiene que evaluar. Pero, de nuevo, aquí lo que creemos es que se aceleran proyectos en el Congreso sin analizar todos los cambios que han habido en el sector de generación eléctrica en los últimos 20 años en el Perú y que han permitido tener hoy día capacidad de generación en exceso para cubrir cualquier desaveniencia que ocurra en el clima en nuestro país. Y tenemos al gas. Y el gas es el combustible que siempre va a ser el respaldo cuando no hay agua, cuando no hay aire, cuando no tengamos tampoco sol. Pero no adelantemos las cosas cuando eso tiene que pasar por una transición ordenada. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Martín. En realidad lo que tú has comentado son puntos bien calientes, ¿no? Porque se habla de que, por ejemplo, si hacemos una transición desordenada hacia energía renovable en el parque generador, las tarifas de distribución podrían estar subiendo a nivel de tarifa media entre 8 y 28%, ¿no? Y además que el canon, ¿no? Y los recursos del FOCAM, que también nadie ha hablado del FOCAM, ¿no? No solamente es el Cusco el que recibe recursos, sino Ayacucho, Ucayali a través del Fondo Camisea, Huancavelica. Todo eso caería en 400 millones de soles, más o menos. Entonces yo lo que pregunto es, ¿dónde está el análisis de impacto regulatorio de estas normas? Porque hace poco, como comenté ayer, se ha aprobado un decreto legislativo que exige a las entidades del Poder Ejecutivo plantear un análisis de impacto regulatorio, con audiencias públicas, con participación de todos los interesados. Entonces, hablamos de los costos sombra, pues, de la reforma, ¿no? Entonces, es importante que se pueda tener un mapeo de 360 grados, como ha señalado Martín, ¿no? Y además entender que el gas natural, como ha mostrado en sus cifras, apunta a descarbonizar el sector de transporte con el GNB o el GNL, ¿no? Y eso también hay que ponerlo en la mesa. O sea, la descarbonización no solamente es verde, sino es también azul. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y miren, hemos hablado de la tarifa nivelada. Ahí le quería pasar la posta a Walter para que nos hable también de este tema, ¿no? Porque ese proyecto, como dijo Jaime, se ha quedado ahí. Yo ha tenido incluso una autógrafa y se ha quedado congelado y nadie ha dicho nada de eso. Les voy a pedir que las intervenciones ya sean cortas porque tenemos poco tiempo antes del break. Entonces te damos 3 minutos, Walter. Ok, gracias, Arturo. A ver, yo creo que también lo que comentábamos antes es fundamental y la gran diferencia que hay con provincias, lo decíamos al inicio, es el tema de la demanda para absorber justamente los costos de infraestructura. Y en el caso de Ica, por ejemplo, hoy, a pesar de estar conectados a la red del ducto principal, en generación tenemos $2 por millón de BTU de diferencia más caro con respecto a Lima. La tarifa industrial termina siendo también $1.80 por millón de BTU más caro que la que tenemos en Lima. Por lo tanto, es necesario desarrollar un proyecto de tarifa nivelada, sostenible y competitiva para todo el mercado, pero que contemple toda la demanda. Una de las observaciones que tenemos nosotros con respecto justamente al proyecto que está en el Congreso es que acota solamente el mercado regulado, con el error que lo que ayuda justamente a masificar es la descentralización de la demanda que tiene Lima. Y la única manera de lograr una descentralización es que la industria en provincias, en regiones, tenga tarifas accesibles y competitivas. Y si no lo logramos, vamos a seguir siempre en la misma rueda y el Estado va a terminar subsidiando y financiando a través de recursos artificialmente con el mecanismo del FISE, que tiene un impacto también en la tarifa eléctrica, o bien a través del aporte de recursos, que lo celebramos y creo que ha ayudado este año, como ha sido el apoyo que se dio con
con el plan Punche para financiar redes, pero eso no es justamente sostenible. Son impulsos aislados. Para que el sistema se haga sostenible tiene que tener este mecanismo y en la medida de que la industria se descentralice, ayuda justamente a absorber los costos para que las tarifas sean competitivas. En esta misma línea también me quiero referir al tema de las iniciativas del GNL. En esa línea hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Estamos intentando llevar GNL hacia el resto de las regiones, pero estamos haciéndolo de una manera que no es la más conveniente porque sabemos perfectamente que Melchorita no asume los cargos de distribución. Si vamos a incorporar un distribuidor que no paga cargos de distribución y termina llevando gas natural licuado a industrias que están en regiones, termina teniendo probablemente una tarifa más competitiva que la que tiene el distribuidor de gas que invirtió en el desarrollo de redes. Por lo tanto, es importante que se nivele el terreno para que todo sea competitivo en el mismo sentido y la misma proporcionalidad. Por lo tanto, creemos que para el desarrollo del GNL, en el caso de la planta de Melchorita, deberían asumir el cargo de distribución para que también se dé el desarrollo de plantas de GNL o micro GNL en el resto de las regiones. Si no, esas plantas serían prácticamente inviables que puedan ser competitivas. Básicamente eso, para no extenderme mucho más en el tiempo, y si quieres, al final, si nos queda tiempo, puedo ampliar un bocadillo con respecto al proyecto de ley de la 28832. Excelente, Walter. Mira, le vamos a preguntar entonces ahora a Pablo, ¿no? Hemos estado hablando de diferentes aspectos, ¿no?, de la masificación del gas, ¿no?, en relacionado a las dificultades, ¿no? Todavía hay dificultades para este proceso. Yo concuerdo en lo que comentaba Martín, en que en otras partes como Argentina, Colombia, primero fue el Estado el que hizo la inversión hundida y luego se desarrolló la industria. ¿Se dan cuenta? En Colombia, por ejemplo, en los 90, los ductos troncales los construyó el Estado. Y a partir de ahí se dio la masificación y a Colombia le ha ido muy bien con ese proceso. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. De repente que es necesario en las ciertas ciudades que hayan recursos subsidiarios, ¿no?, que permitan poner las redes troncales y luego la operación va a salir sola, ¿no? La operación, porque la demanda se viene creando como en el Cusco, ya lo comentaba Pablo, con este proceso de masificación que se está dando gradualmente ahí. Entonces yo te preguntaría, ¿no?, en 3 minutos, ¿qué nos puedes comentar de qué condiciones necesitamos, pues entonces, para ya cimentar el proceso de masificación del gas a nivel de las regiones? Y por qué no también crear nuevas anclas de demanda, como comentaba Walter, de plantas petroquímicas o este tipo de cosas. Bueno, voy a tratar de contestar en 3 minutos. La verdad que es muy complejo el tema de la masificación porque adopta distintas caras respecto al segmento que uno quiere atacar con la masificación, ¿no?, al segmento que quiere acceder. Por ejemplo, si estamos hablando de la masificación para llegar a los hogares, a las residencias, a los comercios, en ese caso la dificultad está en lo que hablaban Martín, el tema de la infraestructura, la red de distribución, los ductos de distribución. Y en ese sentido, el proyecto de ley 679, entendemos que es un proyecto que, digamos, resolvía de alguna manera efectiva estos problemas, que básicamente tiene 2 componentes que son muy importantes. Uno es la tarifa nivelada, ¿sí?, que lo que implica eso es que en las regiones se tenga la misma tarifa muy conveniente que tiene Lima. Con este proyecto de ley se iba a permitir lograr ese objetivo. Y el otro puntal importante de este proyecto de ley era el uso de recursos del FIS y recursos públicos para el desarrollo de las primeras redes, que es la dificultad que hoy tienen las regiones para llegar con la masificación. Entonces, por eso entendemos que ese proyecto de ley es importante para resolver la problemática, por lo menos en ese segmento de las casas, de los comercios, ¿sí? Y yo agregaría una más, que un poco también es importante tener en cuenta, y que es el brazo ejecutor, ¿no?, que lo vimos con el éxito que tuvo el plan Punche. Además de tener estos 2 elementos, que son condiciones necesarias para que pueda ser viable esta red de distribución, hace falta tener compañías que conozcan, que sepan, que estén preparadas para desarrollar ese desafío. Y cuantas más mejor, así van trabajando todas en paralelo. Y en ese sentido también es necesario esa componente, la de después concesionar en compañías que sepan, para evitar los problemas que tuvimos con
las licitaciones del 7 regiones o el tema de la concesión del sur que la compañía terminó yéndose, ¿no? Creo que de esa manera se puede atacar ese segmento. Después, los otros segmentos tienen otra problemática. Mencionábamos el segmento de transporte, de movilidad, que es muy importante desde el punto de vista medioambiental, y que ahí yo diría que un tema muy importante es la diferencia del costo de los vehículos respecto a su alternativa diésel. Y ahí es donde también se pueden hacer muchas cosas. El FICE tiene algo, por ejemplo, el programa que otorga 2.000 soles para convertir vehículos a GLP a gas natural. Pero bueno, también se pueden hacer otras cosas, algunos desincentivos fiscales, desgravaciones fiscales para lograr que esa diferencia de la compra de la unidad de GNC y GNL, que es un poco más cara, no sea tanto y también permita a los transportistas, a la movilidad, convertirse al gas natural. Por el lado de la industria, yo creo que un tema muy importante es la petroquímica, que también se mencionó en este panel. Y ahí yo diría que para hacerlo breve, hay una serie de dificultades. Creo que hay una oportunidad, pero hay dificultades. Ahí me parece que lo más importante es escuchar a los inversores que van a poner estas plantas. Porque al final, para que haya una planta petroquímica, que es un deseo que todos queremos, se necesitan invertir 2.000 millones de dólares en plantas muy caras, ¿sí? Y entonces hay que escuchar a los inversores que tienen ese conocimiento y que están dispuestos a invertir. Ver qué les preocupa, que son preocupaciones genuinas y que yo creo que se pueden resolver. Después la otra parte está, el gas está, el gas barato está, el transporte, la distribución está. Entonces hay que escucharlos, ¿sí? Y finalmente el último segmento importante, que es el de generación, que ya está, es el desarrollado y es el que pudo hacer que la industria del gas creciera tanto. Lo mismo que decía Martín, no lo descuidemos, ¿sí? Como dijo la comunidad económica, cuando tuvieron el problema con Rusia, dijeron, bueno, ojo, el gas es un energético verde, ¿sí? No pasemos por esas circunstancias para darnos cuenta lo que tenemos, no lo descuidemos, ¿sí? Porque es un puntal para la masificación. Muchas gracias, Pablo, por esta apreciación que tú comentabas. Es básicamente, el Perú tiene una posición expectante el desarrollo de industrialización del gas con las plantas petroquímicas, y la guerra entre Rusia y Ucrania nos ha mostrado de que hay una gran oportunidad de desarrollar el proyecto, y a diferencia del año 2010, en donde no había la infraestructura, ahora está todo desarrollado, solamente hay que dar el kick-off, y es una decisión de Estado que eso se haga. Entonces, ¿no? Invitamos a las autoridades que nos comenten, ¿no?, cuál va a ser ese rol promotor, porque el Perú necesita urea, hemos sufrido por escasez de urea, ¿no? Y no se han hecho, no hemos tenido ese desarrollo industrial. Si hubiéramos tenido una planta ya instalada, esta crisis alimentaria que tuvimos en los últimos 2 años no se hubiera generado de esa forma. Y justamente como hablamos de medidas de promoción, rápidamente le pregunto a Abel, porque el tiempo se nos acaba, dar un espacio también para Jaime, es ¿qué plantea el GORI Cusco para desarrollar este tipo de proyectos y de distribución, y promover también las estaciones de GNB que están dando mucho éxito en la ciudad de Cusco? Voy a empezar por la segunda pregunta. El día martes de la semana que viene tenemos una reunión con todos los transportistas y con 2 talleres que se encargan de hacer este cambio de gasolina a gas natural. Es una forma de socializar el tema de la masificación del gas o el GNB para que lo utilicen en el transporte, ¿ya? Y por otra parte, estamos haciendo el seguimiento al plan de masificación del gas que viene proyectando el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, hacemos el seguimiento y es más, estamos invitando a empresarios que tienen el interés de construir plantas de GNB, ya no en la zona de San Sebastián o San Jerónimo, que es la parte sur del Cusco, sino también en la parte norte, porque hay una demanda de este gas natural vehicular. Sí, nos hablaba Pablo de que hay 3.000 vehículos convertidos, eso es rapidísimo. Entonces, ¿qué normativas sacarían ustedes para ayudar a la... Va a haber una iniciativa legislativa
de parte del Ejecutivo Ajá. para presentarlo al Consejo Regional. Y el Consejo Regional va a sacar pues estas iniciativas legislativas para evitar mucho trámite en cuestiones de medio ambiente y otros que perturban la rapidez de estos trámites. Eso es lo que estamos viendo. Excelente. Entonces, se están viendo, estimados participantes, ¿no?, cómo el proceso en el Cusco ya es una realidad, ¿no? El gobierno regional nos está comentando que ya se está comprometiendo de pleno a este proceso y saludamos esa iniciativa porque es un anhelo de hace muchísimos años de la región Cusco. Y esperemos también que en Quillabamba, también donde se ha proyectado una estación, se avance, ¿no? Y se pueda obtener pronto unas redes de distribución de gas, ¿no? Si me permites, Arturo, solo un minuto. Tenemos 3 plantas en el Cusco. La de Bacus, que es una empresa privada, pero ahí está la planta, pero de ahí se proyecta llevar toda una red de distribución de gas a Zarumilla y un barrio llamado Mariscal Gamar. Ahora, eso está mapeado, pues. Ahora, el otro que es en San Sebastián es para la parte de Alto Cusco, una zona de San Sebastián, igual en San Jerónimo. Y también tenemos proyectado el tema de poner un horno matriz a gas en la zona de ladrillera. Hay unos fabricantes de ladrillo que vienen contaminando toda esa zona sur del Cusco. Entonces, el día viernes de la próxima semana también tenemos otra reunión con ellos para impulsar de que ya den paso pues a tener que admitir este tipo de proyectos y evitar pues de que se contamine el medio ambiente. Excelente, es una gran noticia realmente para el desarrollo de la región Cusco, lo que nos comenta Abel. Una última pregunta ya, porque creo que no va a haber tiempo para una yapita, ¿no?, que yo quería soltar, dependiendo de lo que diga Milusca, ¿no?, por acá que está. Pero yo quería preguntarle rápidamente a Jaime, se viene el fenómeno del Niño y en la zona que tiene Cuavi, ¿no?, está expuesta a este fenómeno. Entonces, lo que yo quería preguntarle es, ¿qué desafíos ve Promigas para el desarrollo de las conexiones de usuarios en esta zona norte y qué van a hacer respecto al fenómeno del Niño? Sí, es cierto, Arturo, el norte se ha visto, ya se ha visto impactado en marzo y abril por fuertes precipitaciones y eso permite resaltar una de las bondades del gas natural. En ningún momento tuvimos que interrumpir el servicio a ninguno de nuestros clientes. Desde un punto de vista de infraestructura nos hemos fortalecido, nos hemos reforzado con equipo propio y con contratistas para poder ser cada vez más ágiles, para reaccionar ante cualquier evento. Hemos tenido clientes afectados, por ejemplo, el sector ladrillero en Chiclayo tuvo fuertes afectaciones. Hemos estado muy cerca de nuestros clientes, a todos les hemos ofrecido planes de alivio, les hemos entregado el tiempo que necesitan para recuperarse, fortalecerse y para reactivar nuevamente sus actividades productivas. Principalmente eso. Nosotros como compañía seguimos comprometidos con el gas natural. Tenemos la expectativa de invertir más de 350 millones de dólares en los próximos 5 años y somos jugadores en ese sentido de largo plazo. Bien, creo que ya se nos ha agotado el tiempo, aunque no sé si tengo 30 segundos para soltar la yapita sobre GNBL. Arturo, si me permites, solo sí. 30 segundos. En Quepasiato tenemos proyectado la planta de fraccionamiento del gas natural líquido. Entonces, este proyecto que bordea los 460 millones, no sé, ha sido planteado por la anterior gestión, no sé si será rentable económicamente, pero estamos en ese estudio para ver si esto va o todavía lo mantenemos por ahí como proyecto y ver la posibilidad de conseguir algún inversor. Excelente, excelente. No sé, Martín, 30 segundos sobre GNBL, que está despertando mucha expectativa respecto a los corredores azules. Creo que no. Hola. Nosotros tenemos ya una estación. Ahí, de alguna manera, lo que hemos querido romper es el dilema del huevo o la gallina,
poner una primera estación aquí en Puente Piedra. La estación está lista desde enero para funcionar. Entiendo que ahorita hay un problema con algunos ajustes que tienen que hacer en el sistema de control de carga en COFIDE, y una vez que esté eso ya debería arrancar. Nos han prometido que en 2-3 semanas eso ya está resuelto, pero ya hay vehículos con GNL que están esperando justamente cargar en esa estación. Entiendo también que Coavi ya está por inaugurar una segunda al norte. Ahí tienen, ¿en dónde es? ¿En la que tienen ustedes? ¿En Chiclayo? Son dos más, una está en Trujillo, en Altomocho, y la segunda en Chiclayo. Por eso, ahí vienen 2. Bueno, ahí nos han dicho lo de Limagas también, que van a dar 4, con lo cual el corredor se va a dar, ¿sí? Con lo cual, ya teniendo las estaciones, teniendo también hoy día camiones con GNL, teniendo gas licuefactado, creo que podemos empezar. Y eso va a ayudar, como dijo Pablo, a tener también vehículos que puedan recorrer más de 1000 kilómetros utilizando GNBL. Ojalá que eso salga rapidito. Ya estamos varios meses, hemos estado casi 3 años trabajando en el tema del GNL, y después de 3 años esperamos que este año ya sea una realidad. La última yapa para Walter. Ley 28832 que nos ofreció. ¿Qué piensa de la ley 28832 y su cambio? A ver, yo creo que la 28832 ha sido una ley exitosa. Nació allá por el año 2008, después de una situación de crisis en el sector eléctrico, que llevó a que muchas distribuidoras tuvieran que hacer retiros sin contratos. En esa época las generadoras no querían firmar contratos con los distribuidores porque no les era rentable, y fue producto de un trabajo coordinado entre autoridades del Ministerio, autoridades de los INARMIN y todos los actores del sector, y fue una ley que permitió desarrollar el sistema de generación de manera exitosa. Hoy el Perú tiene un margen de reserva por encima del 60%, con una matriz limpia, y al mismo tiempo, hay que decirlo, fue una ley que permitió la entrada de renovables. Tenemos 5% de renovables en el parque, y basta mirar cuántos proyectos renovables tienen estudio de preoperatividad aprobado. Hay casi 20.000 megas de proyectos renovables que están en cartera. Por lo tanto, la 28832 ha sido una excelente ley, es un excelente ejemplo para perfeccionar el proyecto de ley que están tratando en la comisión. Creo que el proyecto que está en la comisión en este momento no es un proyecto para incentivar las renovables, es un proyecto que tiene un montón de otros componentes que llevan a una distorsión muy grande del mercado, genera un riesgo muy importante, y la reflexión es, si se quiere hacer un proyecto que mejore o incentive la penetración de energía solar, que la que tiene limitación para venderle al mercado regulado, porque la ley 28832 exige que tiene que tener suministro 24 horas, 7 días a la semana, y las solares sabemos perfectamente que no pueden brindar ese régimen porque solamente operan cuando hay sol y al mismo tiempo tienen la limitación de potencia. Corregir esto es solamente agregar 2 o 3 artículos sin distorsionar ni agregar todas las demás cosas que incorporó el proyecto de ley que pretenden modificar. Este otro proyecto de ley genera un montón de aspectos distorsivos, como forzar una proyección de demanda que sea vinculante, que puede llegar a generar un riesgo enorme para las empresas distribuidoras de quedar sobrecontratadas. Separa el concepto de energía y de potencia con el riesgo que tiene de licuar contratos porque no permite tener claridad sobre la prelación, y otra serie de factores que creo que son importantes tenerlos en consideración para corregirlos. Y vuelvo a la reflexión inicial. ¿Se puede mejorar? Todo se puede mejorar en la medida que los técnicos y los especialistas trabajen de manera coordinada y haciendo lo que tú mismo decías, el análisis regulatorio que corresponde para ver los efectos que se tienen en todas las aristas que tienen los distintos sectores, y en particular el sector eléctrico. Nada más que eso. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas.